Bolivia tiene un nuevo presidente electo. Muchos lo ven como un outsider, como el caso que apareció de Milei de un rato para otro que nadie lo esperaba. Unos dicen que fue fraude, o incluso hasta si se pudiera una anulación de estas elecciones fraudulentas. Otros validan que todo fue correcto, otros dicen que hay mucha locura creyendo que han hecho fraude porque no la pueden creer y creo que nadie la veía venir, como decimos en mi barrio. Pero Rodrigo tiene aplausos, cada vez tiene menos gente que lo rechaza. Pero la verdad de la milanesa es que ganó y con más de 10 puntos. Y cada minuto que pasa lo están queriendo más y más. De hecho, me da chiste cómo es el oportunismo. Algunos que gritaban todo contra él ahora dicen que ya lo apoyan. Pero en fin, así es la política de cochina, de traicionera. Y hoy todos quieren ser amigos del campeón. ¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? Hagamos un análisis a detalle, sé que te va a gustar y te va a quedar clara su figura cómo viene. Posiblemente me equivoque, pero de eso se trata, de que nos retroalimentemos y conozcamos un poquito más de él. Imagínate nacer lejos de tu patria, en el exilio porque a tu papá le tocó irse de Bolivia y aún así volvés para escribir tu nombre en la historia. ¡Qué increíble! Eso es lo que está haciendo Rodrigo Paz Pereira, heredero de 2 presidentes bolivianos, no solamente de Jaime Paz. En este video vas a conocer los inicios de su vida, su herencia política, su propio recorrido y los retos que enfrenta para dejar un legado distinto al de los anteriores. Como te dije inicialmente, si me equivoco en algo, 1000 disculpas, pero hay muy poca información sobre él. Pero creo que estamos haciendo lo correcto. Rodrigo nació el 22 de septiembre de 1967 en Santiago de Compostela, España. Un país europeo lejano a los Andes, pero parte del camino del exilio de su familia. Sus raíces, hijo de Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia entre 1989 y 1993, y de Carmen Pereira Carvalho, de nacionalidad española. Rodrigo también es sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, otro de los presidentes históricos de Bolivia más recordados en toda la cuestión política. La patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso. Su infancia y adolescencia se marcaron por los años de dictadura en Bolivia, el exilio de su padre, la formación en distintos países y el regreso a Bolivia cuando la democracia se restauró. Es decir, él vivió de cerca la política y lo densa que es desde muy chico, porque lo vio en su núcleo familiar. Imagínate su pasión que decidió continuar con ese camino. A sus 12 años, su padre sobrevivió a un atentado aéreo, que de hecho algunos amigos cercanos a Rodrigo, yo les dije que quiero entrevistarlo a Jaime Paz Zamora, mucho antes de que Rodrigo esté en tendencia de las campañas. Me encantaría poder hablar con su papá para tener un legado histórico sobre lo que pasó ese fatídico día. Como queda ahí está el Illimani, el avión destrozado y la cola. Pero bueno, hoy es tema de Rodrigo. Ese episodio dejó una huella también en este niño. Su educación fue en los colegios jesuitas, es decir, en los colegios en La Paz, luego con formación internacional en economía, relaciones internacionales, maestría en gestión política en la American University de Washington, D.C. Es decir, he's a beast at speaking English, como diríamos en mi barrio, es un tigre hablando inglés. Esto le suma para las relaciones internacionales, por supuesto. ¿Y cómo se mete Rodrigo a la política? Su primer cargo público fue como diputado por el departamento de Tarija el año 2002, representando al partido de su padre, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. De hecho, muchos tenemos amigos que tuvieron un legado asociado al MIR. Luego en Tarija, concejal, presidente del Consejo Municipal, luego alcalde de la ciudad de Tarija entre 2015 y 2020. Y en una entrevista que yo tuve con otro señor político a quien aprecio mucho llamado Manfred Reyes Villa, él me dijo: Capi, las mejores personas en gestión de presidencia vienen delegados de alcaldía. Entonces creo que hay bastante esperanza en lo que le toca como gestión. Y Rodrigo tiene esa gestión del 2015 al 2020. El 2020 se convirtió en senador nacional por Tarija. Durante su gestión local en Tarija mostró mucho énfasis en la descentralización, en dar más poder al departamento, lo que conecta con uno de sus ejes de campaña. Bueno, de la campaña que utilizó.
Y ok, aquí vamos directamente al grano. ¿Cómo se vinculó con las elecciones presidenciales, es decir, con las elecciones nacionales? ¿En qué momento aparece? Por eso hablo del outsider al inicio. En 2025 se presentó como candidato presidencial. Su campaña se basa en la idea de capitalismo para todos, no para unos cuantos, y en la redistribución del presupuesto nacional para dar más a los departamentos. Algo que me parece bastante curioso y me apenaba mucho verlo en la campaña es que los medios tradicionales no le daban espacio. De hecho, él en una entrevista dijo: ¿cuándo me van a entrevistar? ¿Cuándo nos van a invitar a los debates? Una vez más no hemos sido incluidos en los debates que eligen solo a los que representan el poder establecido. Es decir, directamente lo alejaron, directamente no lo consideraban. Y eso me llamó bastante la atención porque él sabía que venía algo más fuerte y de hecho pasó de un 2% a un 32% de los votos en la primera vuelta, superando toda expectativa y obligando a una segunda vuelta, algo inédito en Bolivia. Cabe resaltar que nadie, pero nadie hablaba de Rodrigo. Ningún medio. No lo invitaban a ningún discurso o prácticamente a nada. Su campaña fue bastante austera, es decir, estaban cortos de presupuesto y se la buscaron a pulmón para recorrer Bolivia. Es más, yo vi un video que me encantó cuando ellos visitan el Chaco con Edman Lara y están ahí al lado de una camioneta conversando cómo están prácticamente barriendo el país. ¿Y saben qué? Lo lograron y demostraron su cometido, que podían hacerlo. Y creo que todo eso conquistó a gran parte de ese voto duro que no quería lo mismo de siempre, es decir, el voto del MAS. Hizo un video dedicado a eso. Su victoria se anunciaba como un cambio de ciclo, el fin de casi 20 años dominados por el movimiento al socialismo. ¿Y qué cosas propuso? Propuso la Agenda 50-50, es decir, repartir el 50% del presupuesto estatal entre el gobierno central y las entidades territoriales, es decir, gobiernos departamentales, municipios y universidades. Su lema: capitalismo para todos, aunque le decían zurdo por aquí, zurdo por allá, sos del MAS, transás, etc. Pero bueno, créditos accesibles para emprendedores, reducir impuestos y aranceles para productos que Bolivia no produce, legalizar el comercio informal para formalizar la economía, etc. Posiblemente loco visto en ese momento, pero no tiene nada de descabellado todo lo que propuso. Además, una reforma institucional, es decir, modernizar la justicia, que ojalá lo logren, luchar contra la corrupción, ojalá lo logren, revisar la Constitución para limitar la reelección y descentralizar el Estado, ojalá lo logren, el cambio energético y ambiental, promover energías limpias, minimizar la dependencia de los hidrocarburos, gestionar recursos naturales de forma sostenible, también en servicios públicos mejorar la educación con una currícula internacional, la digitalización, el trilingüismo, en salud, acceso universal, con hospitales modernos y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la gente, la mayoría, lo eligió. Yo sabía que iba a ganar Rodrigo. Hablé con muchos amigos, se enojaron conmigo porque había una sensación de mucho fanatismo detrás de un candidato, Tuto Quiroga, a quien también admiro y aprecio mucho, pero las cosas como son. Definitivamente había un voto que no iba a votar por Tuto. Pero bueno, los equipos de administración alrededor de Jorge Tuto Quiroga estaban totalmente cegados en que lo iban a lograr. Por supuesto, nadie piensa que va a perder, pero quien lo ve un poquito afuera se daba cuenta de cómo venía la figura. ¿Y qué pasó? Ganó la segunda vuelta con más del 10%. Hablaron de fraude, hubieron algunas protestas, reclamos, pero no lo pudieron demostrar. Y yo en lo particular creo que no hubo fraude. Internacionalmente tuvo reconocimiento bastante rápido. Por ejemplo, felicitaciones de Marco Rubio de Estados Unidos, de Javier Milei, lo que da señales de un cambio en la orientación exterior de Bolivia. Es más, habló inmediatamente de que la DEA vuelva. DEA va a pedir que venga la DEA. Todas las instituciones que ayuden contra lo ilícito estarán en Bolivia. Que no ven descabellado que esto suceda, de que no va a invitar a los dictadores como Ortega, Maduro, etc. ¿No va a invitar a Maduro a la toma? No. Y cada hora que pasa hay mucha más esperanza. Hay un sentimiento totalmente distinto a lo que se vivía con el MAS. ¿Cuál es el legado de Rodrigo? Los Paz no son una familia cualquiera en Bolivia. Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora y ahora Rodrigo Paz Pereira.
Esta trilogía presidencial marca una presencia de varias generaciones en la historia del país, pero Rodrigo Paz tiene que hacer dos cosas que son extremadamente difíciles de manera simultánea: honrar ese legado y al mismo tiempo forjar su propia marca, su sello personal. Tiene que evitar ser solamente el hijo de o el heredero de. Esa marca personal implica ser visto no solo como un continuador, sino como un renovador. Conectar con los jóvenes, con territorios alejados de los centros tradicionales, dar respuestas concretas al estancamiento económico, a la inflación, a la falta de combustible, a la falta de oportunidades. Su reto es bastante complejo, porque incluye gobernar con una asamblea fragmentada, pero que ahora ya tuvo una oferta de Tuto Quiroga para que ellos controlen el 2/3, que me parece fantástico y desmesurado en aprecio para poder trabajar por Bolivia. Todo esto para buscar las promesas de campaña en medio de crisis económica y para poder mantener el discurso de descentralización, mientras el Estado tradicional exige control. También implica que los Paz pasen de ser figuras históricas a referentes de futuro. ¿Cómo será la Bolivia que gobierne Rodrigo? Imagínate que la rompa, como solemos decir. ¿Qué pasaría? Vos volverías a votar por él, de seguro, porque lo único que nosotros queremos en Bolivia es trabajar, que nos dejen trabajar y que las cosas sean mucho más fáciles para desarrollar empresas, como es mi caso y la de otros muchos empresarios que trabajan haciendo industria y cosas mucho más grandes. Y aquí vuelvo a la pregunta: ¿cómo será la Bolivia que gobierne Rodrigo? ¿Será más descentralizada, mucho más emprendedora? ¿Y qué pasa con los sectores populares que apoyaron al MAS y que ahora le dieron el voto a Rodrigo? Que de verdad, de manera personal se los agradezco porque creo que lo hicieron bien. Veamos también y hagamos algunos cuestionamientos. ¿Es viable su modelo sin recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional, es decir, del FMI? Él dice y afirma que Bolivia tiene recursos y que rechaza créditos externos. ¿Podrá materializar los cambios en un país con desigualdades estructurales, dependiente de hidrocarburos, con escenas de corrupción ya históricas? Porque esto es una red compleja, una telaraña. ¿Podrá el legado de los Paz transformarse en una nueva era, en una nueva Bolivia, o será simplemente una continuidad maquillada? ¿El capitalismo para todos es realmente posible en Bolivia bajo su visión? Yo vuelvo a decir que creo que sí. En definitiva, Rodrigo Paz Pereira está en la puerta de la presidencia de Bolivia con un legado político bastante singular. Y digo en la puerta porque hasta el momento este video es presidente electo y ya le va a tocar en unos días asumir el cargo. Viene con una familia histórica, una trayectoria personal menos mediática que otros y una propuesta de cambio que se jacta de modernidad y de descentralización. Pero el verdadero reto será gobernar, porque Bolivia no es un país fácil. Y aquí hay que ver la forma de cómo lograrlo y, por supuesto, como bolivianos también apoyarlos, porque hay que ayudarlos a que hagan bien su trabajo. No podés enfrentarte directamente con alguien que acaba de entrar y que tiene que arreglar la casa de punta a punta. Ahora, con todo esto, hay que asegurar que su mandato no quede como una promesa más. La historia lo juzgará, pero hoy el país le da la oportunidad, ya se la dio. ¿La sabrá aprovechar? Cabe resaltar que la crisis energética en Bolivia ya no es un rumor. Falta diésel, falta gasolina, faltan dólares. Dicen que ya se va a solucionar en los próximos meses, en las próximas semanas, y veremos que esto suceda. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque las reservas de divisas, esos dólares que se usan para importar combustible o pagar deuda, están prácticamente vacías. Bolivia pasó de tener miles de millones de dólares a un nivel crítico. Y ni te digo del oro, que lo emprendaron todos los que se fueron, es decir, ni lo vendieron, lo regalaron a un precio basura, cuando hoy el oro no para de subir y ha tocado los máximos históricos. La falta de combustible, los dólares que no entran, el modelo de subsidios que acumuló déficit, todo eso se une para presionar al nuevo gobierno a actuar bastante rápido. Y bueno, hoy Rodrigo tiene esa gran labor de resolver esto en un país que está sin oxígeno, totalmente en el fondo y con necesidad urgente de resolverlo y salir adelante. Rodrigo Paz llega con una oportunidad única, la de unir al país, modernizarlo y sacarlo del estancamiento. Si lo logra, créeme que revolucionará el país. Ya no se trata de izquierdas o de derechas, se trata de avanzar o volver atrás. Y pensarlo bien, porque aquí no se está juzgando ningún bando, porque si hay algo claro en la historia es que cuando el MAS vuelve, el país retrocede.
y lo que logró el MAS lamentablemente dañó Bolivia. Hoy más que nunca, Bolivia necesita unidad, trabajo y visión, porque esta vez no se trata de un apellido, se trata del futuro de todos, de los niños, de las nuevas generaciones y de los que estamos presentes. Apoyarlo no es política, es una supervivencia nacional. Y como boliviano, por supuesto, hago énfasis en que debemos darle una mano de la forma que a vos te sea mejor, contra la corrupción, contra las cosas que hagan, criticarlo, darle duro también, para que se dé cuenta de lo que está pasando en su entorno, porque no va a ser fácil. Porque esto ya no es una lucha entre bandos, es jalar entre todos para ayudar a resolver estos problemas tan profundos donde nos dejó el modelo socialista empobrecedor aplicado en estos últimos años, que definitivamente fue terrible. Pensabas que Rodrigo Paz iba a ser presidente de Bolivia, la verdad que muy, pero muy loco. Espero que esto te deje un poco de más claridad. Y no te olvides de suscribirte y dejar un comentario que ayuda muchísimo a que esto se siga potenciando. Chao.